Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Vinicio Reyes Rodríguez, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la carrera de la actividad física y el deporte. Justamente hoy les voy a hablar sobre un tema de gran importancia dentro de lo que nos indica la educación física. Me refiero a la introducción al currículo de los niveles de educación básica, el desarrollo de programas de educación física. Y es que esta parte se divide en dos etapas. La primera es el diseño de programas de educación física y la segunda es la implementación de programas educativos. Para enfocarnos en la primera parte, nos vamos a dirigir a conocer los componentes de un programa educativo. Y es que los componentes son cuatro. Tenemos los objetivos, tenemos el contenido, tenemos la metodología y por último tenemos la evaluación. Cuando nosotros hablamos de los objetivos, nos referimos a los términos de cada una de las habilidades y a los conocimientos de cada uno de los estudiantes. Cuando hablamos de contenidos, en cambio, nos referimos a las actividades físicas, a sus habilidades motoras y a los conocimientos deportivos de este entorno. Y cuando hablamos de metodología, pues ya nos tratamos de referir a las estrategias de enseñanzas como también las enseñanzas directas y el aprendizaje cooperativo, entre otros. Tenemos también la evaluación de criterios que prácticamente se utilizan herramientas como para poder medir un progreso, ¿no?, de cada uno de los estudiantes. Tenemos como siguiente subtema la alineación con el currículum nacional. Acá vamos a encontrar su importancia como también su adaptación. Dentro de su importancia tenemos que estos garantizan que cada uno de los programas de educación física cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio de Educación. Y en las adaptaciones, en cambio, tenemos que el currículo debe ser flexible para ajustarse a cada una de las necesidades locales y a las capacidades de cada uno de los estudiantes. Tenemos también el siguiente subtema, que es la inclusión de actividades y recursos. En esta parte, en cambio, tenemos las actividades inclusivas, en donde encontramos los juegos y deportes adaptados para los estudiantes de diferentes niveles de habilidades. Y también tenemos los recursos. Acá tenemos en cambio los materiales didácticos, tecnológicos y físicos que fomentan el aprendizaje efectivo. Vámonos al siguiente subtema, y es que tenemos la planificación de lecciones. Acá vamos a encontrar las estructuras, vamos a encontrar la flexibilidad, vamos a encontrar la evaluación formativa e incluso vamos a encontrar el trabajo en clase. ¿Qué nos quiere decir la estructura? Esto detalla la definición clara de los objetivos y las actividades como también los tiempos. También la flexibilidad, en cambio, se adapta a cada uno de los intereses y niveles de las habilidades de cada uno de los estudiantes. La evaluación formativa. Esto incluye una retroalimentación constante como para poder ajustar el proceso de enseñanza. Y por último tenemos el trabajo en clase, que es el que nos ayuda a diseñar una lección de aproximadamente unos 30 minutos para que cada grupo de los estudiantes vayan alineando con los objetivos que nos da el currículo nacional. En cambio, nos vamos a dirigir a la implementación de programas educativos y como primer subtema de esta parte tenemos las estrategias de implementación. En las estrategias didácticas podemos clasificarlas de la siguiente manera: estrategias de enseñanza, también como estrategias de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza incluyen los procedimientos usados por los docentes para para conseguir, que los estudiantes aprendan. Y las estrategias de aprendizaje, en cambio, son los procedimientos mentales empleados por alumnos que procesan la información y que desean aprender. Se puede decir que estas estrategias de enseñanzas y aprendizajes se emplean para facilitar y optimizar el proceso educativo, ya que promueven una comprensión profunda y significativa en cada uno de los estudiantes. Esas estrategias también a veces nos ayudan muchísimo porque nos incluyen muchas actividades, muchos recursos,
muchos enfoques pedagógicos diseñados como para adaptarse a varias necesidades y estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Tenemos como siguiente subtema la adaptación en educación física. En esta tenemos la adaptación al ejercicio, tenemos adaptación curriculares, tenemos adaptación al esfuerzo físico y a la adaptación deportiva. Dentro de las adaptaciones de los ejercicios nos muestra que este modelo se centra en la adaptación que experimenta el organismo humano ante los ejercicios realizados durante los entrenamientos. Esto quiere decir que se considera que la adaptación es responsable para mejorar el rendimiento deportivo y representa la reorganización del sistema biológico mediante el desplazamiento de sus límites de funcionamiento. Las adaptaciones curriculares, en cambio, nos muestra que es el contexto de la educación física en donde se realizan las adaptaciones curriculares para garantizar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Tenemos la adaptación al esfuerzo físico, que en cambio este proceso implica muchísimos cambios funcionales y estructurales en el individuo y puede ser temporal o permanente dependiendo de su manifestación en el tiempo. Y por último, la adaptación deportiva. Estas adaptaciones en cambio pueden ser temporales, pueden ser permanentes y tienden a estar relacionadas con el proceso de entrenamiento y la administración de cargas y recuperaciones. Vámonos ahora con la gestión de recursos. La gestión de recursos, en cambio, se dividen en gestión del personal, gestión de recursos académicos, gestión de recursos financieros y gestión de recursos materiales. En la gestión personal, pues hace referencia al conjunto de políticas, procedimientos y prácticas necesarios como para poder contar con un equipo lo suficiente calificado y motivado que favorezca el clima de aprendizaje. En la gestión de recursos académicos, pues en cambio es el conjunto de actividades que organiza y dirige aquellos elementos propios de instituciones educativas que persiguen un logro u objetivo educativo. Tenemos también la gestión de recursos financieros, pues en esta parte son las políticas, en cambio, de los procedimientos que se aseguran una administración eficiente y ordenada. Eso sí, controlando la operación relacionada con la economía y con la institución. Y por último, tenemos la gestión de recursos materiales, que es el conjunto de actividades que planifica el abastecimiento en cantidad y en calidad. Y nuestro último subtema es la inclusión y la diversidad. Dentro de esto tenemos la diversidad de actividades, que nos quiere decir que incluye una variedad de deportes y actividades que atiendan las diferentes habilidades e intereses, como los deportes adaptados, los juegos tradicionales y las actividades recreativas. También tenemos la flexibilidad en las normas, que esto nos muestra que debemos ajustar las reglas a las actividades para permitir la participación de todos, favoreciendo la adaptación a diferentes niveles de habilidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debemos implementar programas de educación física que favorezcan a la inclusión y a la diversidad, ya que se requiere un enfoque proactivo y flexible. Para poder reconocer y valorar las diferencias individuales, se puede crear un entorno en el que todos los estudiantes se sientan motivados y empoderados para participar y desarrollar sus habilidades. Esto no solo beneficia a los estudiantes en su desarrollo físico, sino que también promueve el respeto, la empatía y la colaboración en una comunidad escolar. Ha sido mi participación, espero haber aclarado muchas de sus dudas. Un gusto.